y longitud. Eso es. 180 grados. Listo. Reemplacemos. Entonces, la magnitud de la FEM, ¿cómo me queda? Velocidad, campo, conductor, seno de ¿cuántos grados? Seno de 90, coseno de 180 grados. Seno de 90 es 1, coseno de 180, menos 1. O sea, esto me queda igual a menos velocidad, campo, conductor. Este signo de aquí, porque es la magnitud, ¿no? Lo vamos a hacer, este signo lo hacemos positivo mediante la ley de Lenz. Ese signo lo vamos a hacer positivo utilizando la ley de Lenz de manera práctica y llevándolo a un vector de la siguiente forma. Lo pasamos a positivo, velocidad, campo, conductor, siempre y cuando nosotros tomemos, ¿cómo está ahí para que se vea, no? Velocidad, cruz, campo. Tomemos, ojo, aquí está la clave, la saeta del vector como positivo y el origen del vector como negativo. ¿Por qué? Porque la FEM, al ser una tensión, va a tener una polaridad. ¿Y cuál es el potencial positivo de esa FEM? La saeta del vector velocidad cruz campo. Cuando yo tomo de esta forma la polaridad de la FEM, vectorialmente estoy aplicando la ley de Lenz. Y este signo que aquí me aparece negativo se convierte en positivo. Y se acaba el conflicto. Y aquí me queda la FEM de esta manera. Entonces, apliquemos eso sobre la espira. Velocidad cruz campo, ¿hacia dónde está? Vamos, no se desconcentren. Hacia adelante. Hacia adelante. ¿Qué significa entonces que este extremo es más menos? Y a este le llamamos una FEM en A. ¿Está bien? La FEM en A. Vamos al otro lado. ¿Qué va a pasar en el otro lado de la espira? En el punto de aquí. Va a ser al contrario, ¿no es cierto? La velocidad lineal, ahora lo tenemos hacia arriba, campo magnético, hacia la derecha, velocidad cruz campo, hacia atrás. Si es hacia atrás, ¿qué significa? Más, menos. Y este va a ser la FEM en medio. Miren lo que está pasando aquí. Luego yo reemplazo, si quieren reemplacemos valores. Tendríamos que determinar la velocidad primero, ¿no? Si yo ya tengo la velocidad, puedo reemplazar los valores aquí. Velocidad, campo, conductor. ¿Y qué digo? 50 voltios, 100 voltios, 200 voltios, el voltaje que sea. ¿No es cierto? Con esta polaridad. Imagínense, 100 voltios aquí, 100 voltios acá. En este momento, la espira, ¿cómo se comporta? Como una fuente. De esta polaridad. Este lado de la espira, ¿cómo se comporta? Como una fuente. Con esta polaridad. Y este extremo de la espira, ¿qué trabajo va a hacer? Aquí no vamos a tener fe. ¿Qué trabajo va a hacer este lado de la espira? El cambio del... Simplemente de conductor, ¿no? Es un conductor que está uniendo la fuente A con la fuente B. Y eléctricamente, ¿cómo mira las dos fuentes? En paralelo. Conectadas en serie. Conectadas en serie. De tal manera que si yo vengo acá a los terminales de la espira y digo terminal T1, terminal T2, terminales de la espira, aquí. Terminal T1, terminal T2, ¿no es cierto? ¿Qué diría usted? ¿Positivo? ¿Negativo?
Y aquí en los terminales va a aparecer una FEM total, ¿no es cierto? FEM total, que va a ser igual a ¿qué? La suma de veces veces la velocidad campo conductor. conductor. ¿Qué valor tiene esta FEM? Velocidad campo conductor. ¿Qué velocidad tiene esta FEM? Velocidad campo conductor. Como las dos están en serie, ¿qué me queda aquí? 2 veces velocidad campo conductor. ¿Está claro? Bien. Ahora, la pregunta es, para yo determinar la FEM que se genera en los terminales del Espira, el voltaje que aparece aquí en los terminales del Espira, ¿por efecto de quién? ¿Por efectos de quién? De la velocidad del campo y del conductor. Porque cuando esto está en reposo, ¿qué velocidad tiene? Cero. Velocidad cero, FEM cero. Para yo determinar entonces esta tensión, ¿qué debo determinar? La velocidad. Y voy a trabajar con la velocidad constante, es decir, cuando ya no hagas eso. Cuando ya se estabiliza la máquina. Cuando ya se estabiliza. Cuando ya pasa el tiempo de aceleración y se estabiliza. Ahora la pregunta es, ¿y cuándo se estabiliza la máquina? Cuando ya el tiempo alcanza su tiempo, el tiempo de aceleración. Cuando la aceleración se vuelve constante. Cuando la aceleración es constante, en físicos, ¿y eso dónde sucedería? Porque cuando está en el arranque tiene un tiempo de aceleración la máquina. Cuando ya se vuelve constante, ahí se vuelve constante cuando pasa el tiempo de aceleración de la máquina. ¿Cuándo pasa el tiempo? No lo sabemos. ¿Cuándo se estabiliza? No sabemos. Hay que calcular. Cuando la máquina entra en equilibrio. Entonces llamamos el famoso equilibrio dinámico. ¿Y cuándo se da el equilibrio dinámico en una máquina? Así como está la máquina, es como está. Cuando el sumatoria de torques igual a cero. Debe ser igual a cero. Ahí está en equilibrio. Cuando hacen diagrama de cuerpo libre, el lineal, ¿qué dice? Sumatoria de fuerzas igual a cero. Ahí está en equilibrio. ¿Qué torques tenemos aquí? Cojamos para el lado que quiera. Torque inducido menos el torque de rozamiento. Debe ser igual a cero. O sea, este ejemplo es básico, ¿no? Tenemos solo un torque rozamiento. Luego, ¿yo qué puedo decir? Aparece una armadura de la máquina donde el eje presenta un torque de rozamiento, el ventilador un segundo torque de rozamiento, las mismas bobinas otro torque de rozamiento, la fricción del eje otro torque. Al final son solamente torques de rozamiento. ¿Esto qué significa entonces? Que el torque inducido debe ser igual al torque de rozamiento. Ahí está en equilibrio. ¿Y el torque inducido a qué es igual? Vamos, 2 veces longitud, campo, corriente, radio. Igual al torque de rozamiento. Y de aquí voy a encontrar la nueva ecuación de la corriente. Corriente aquí me queda igual. El torque de rozamiento dividido para 2 veces longitud por B por R. Vamos, ¿cuánto es el torque de rozamiento? De 0.8 newton metro. Newton metro dividimos para 2 veces la longitud 0.5, el campo 0.3 y el radio 0.2. ¿Muy bien? ¿Cuánto me da la corriente? 13,3 amperios. A ver, vamos a interpretar esto. ¿Qué está pasando aquí? Yo pongo un amperímetro. Aquí vamos a poner un amperímetro. Cierro el interruptor. ¿Cuánto marca el amperímetro? 200 amperios. Esa es la corriente de arranque. Como vencemos el rozamiento y la máquina empieza a girar. Y al principio, ¿qué velocidad tiene?
Pongámosle un número. 1, 2. O sea, ya aparece una velocidad, ¿no? Cuando esto vale 1, aparece una fe. Cuando esto vale 5, aparece la fe. una fe más grande. Cuando esto vale 20, la fe va creciendo. Hasta que llega a 200. Y a medida que sube la velocidad, ¿qué va pasando con la fe? Va aumentando. Sube y sube. Hasta que se estabilice. Hasta que se estabilice. Y cuando ya se estabilice, tengo una fe también estabilizada. Pero en este proceso, ¿qué va pasando? La fe va aumentando. Va creciendo. ¿Dónde hay otro pedazo? Nada borramos. Después ustedes llegan y ordenan las cosas. Miren, por eso necesito que aquí estén todo atentos. Al final tienen que comprender cómo funciona. O sea, ese es el objetivo, ¿no? No seguir ahí la receta, que no, tienen que saber cómo funciona. Porque luego, ¿qué hacemos? Cambiamos aquí y ya se puede. Me parece. Ahora usted llega a su casa y ¿qué empieza a hacer? A repasar primerito todos los productos cruz, ¿no? En todos los cuadrantes para que sepan de. Porque una cosa es que la máquina gire así, otra cosa es que gire así. Muy importante. Bueno, entonces, ¿a qué iba? Si yo planteo un equivalente eléctrico de lo que está sucediendo en este momento, ¿qué diría? Equivalente eléctrico. Vamos ahí. ¿Qué dirían ustedes? Toda esta parte de la máquina, eléctricamente, ¿cómo se comporta? Como una fuente. ¿Cómo se llama la fuente? Fe. Fe. Agua. Lo que por realidad está, más menos. Más menos. ¿El más a dónde está? A la resistencia. ¿Y la resistencia a dónde va? Al positivo, el negativo está aquí. Y ahí está. Así está. Es todo lo que tenemos. La FEM, que es una fuente, la de alimentación, y la resistencia que tenemos colocada. ¿Qué tenemos aquí? Una corriente. De acuerdo a la ley de tensiones de Kirchhoff, podemos hacer una mallita y determinar la corriente. ¿A qué sería igual la corriente? Esto es la B, ¿no? ¿A qué me queda igual la corriente? B más Fe en total, dividido por la resistencia. Ahí está. Total, ¿no? Pregunto, en el instante de cerrar el interruptor, ¿qué valor tiene la FEM? Cero. Si esto es cero, ¿qué valor tiene la corriente? 200 amperios. Exacto. Y a este se le da un nombre. Corriente de arranque. De arranque de la FEM. Pero una vez que la máquina vence el rozamiento y empieza a acelerarse, ¿qué va pasando con la velocidad? Va aumentando. Voy a poner aquí. Si la velocidad sube, ¿qué pasa con la FEM? Si esto sube, si la FEM sube, ¿qué va a pasar con la corriente? Baja. Exacto. Y ahí está el lazo. Y mientras más sube la FEM, más se acelera la máquina, más sube la FEM. Y mientras más sube la FEM, más baja la corriente. Más baja la corriente. ¿Cuándo se detiene esa tendencia? Cuando se alcanza el equilibrio dinámico. ¿Y la corriente está en cuánto? En 200 amperios. Y baja, y baja, y baja, y baja, y baja, y baja, 100, 80, 70, 50, 60. ¿Hasta cuánto baja? Hasta que se dé el equilibrio, ¿no? ¿Cuándo se da el equilibrio? 13.3. Cuando igualamos al torque de rozamiento. ¿Y cuánto es? 13.3. Y si cogemos la máquina en este mismo momento, lo metemos en una cápsula y lo sacamos de la atmósfera, ¿hasta cuánto baja la corriente? ¿O hasta cuánto sube la FEM? ¿O hasta cuánto se acelera la máquina? Hay que considerar porque no hay gravedad si vamos al espacio. ¿Y si no hay gravedad? No hay peso, no hay rozamiento. Por lo tanto, el equilibrio dinámico, ¿en dónde se va a dar?
¿Cuánto sería esto? Cero. Por lo tanto, la corriente baja hasta Cero. hasta cero. Y si aquí colocamos, ¿viste el eje? No, pero luego una máquina está ese eje. Aquí está el eje. Y acá dentro están los imanes sobre el cual está montado el eje. Este es el eje que va a girar. Y si el coeficiente de rozamiento es muy alto entre el pívot y el eje, no es 0,2, es 0,5, ¿qué va a pasar con la corriente? Aumenta. Hoy en día estamos en el tiempo de la eficiencia, en el tiempo del rendimiento, en donde se busca que todo sea más eficiente. Y usted dice, ¿qué puedo hacer? Porque los 13 amperios, que luego el voltaje, la corriente y el tiempo se llama energía eléctrica, ¿no? Imagínense que por cada amperio supongan $100. ¿Cuánto tenemos aquí? $1.300. Entonces ahí viene el trabajo de los ingenieros. $1.300 cada día. ¿Qué podemos hacer para mejorar el sistema? ¿Qué podemos hacer para mejorar este sistema? $1.300 cada día. Si yo logro bajar 1 amperio, estoy ahorrando $100 en el mes. $100. $3.000. ¿No es cierto? 30%. $3.000. En el mes, $3.000. Si solo logro bajar 1 amperio. Pero para bajar 1 amperio, ¿qué tengo que hacer? Bajar un poquito el torque de rozamiento. Y para bajar el torque de rozamiento, ¿qué hago? El torque de rozamiento depende de la masa. La masa está, no puedo hacer nada aquí en la masa. ¿Qué hacemos con la masa? Con el campo magnético. Este concepto, que es la primera clase, atentos, es muy real, muy práctico, que debido a ciertas circunstancias de operación de máquinas llega un momento que se hace. O sea, eso es el trabajo de ustedes. Suponga que la misión es eso, bajar un poquito esto. Vamos primero con la masa. ¿Qué puedo hacer en la masa? Yo le bajo un poquito la masa, bajo el rozamiento. Y si bajo el rozamiento, bajo esta corriente. Bueno, aquí al núcleo es difícil afectarlo, ¿no? No hay nada que hacer. Pero hay circunstancias que se han dado. Podemos bajarle un poquito esto. No es la recomendación más adecuada, ¿no? Pero si la circunstancia está dada para una solución de ese tipo, sí, al ventilador pueden bajarle un poquito. Le cortamos un poquito al ventilador. Estamos sacando más. ¿Qué estamos haciendo? Bajando el rozamiento. Por lo tanto, bajamos esta corriente. Otra solución. Al eje se le podría también. Al eje difícil. El campo magnético. Los rodamientos. Puede ser que los rodamientos ya estén muy desgastados, estén terminando ya su vida útil, haya que cambiarlas, tengan muy poca lubricación. Muchos factores. Otro factor fundamental, exclusivamente solo en el campo del rodamiento, en el campo del rozamiento del eje con su propio cojinete. Y de esa manera bajaríamos esto. Como digo, aquí esta corriente es realmente una corriente que le vamos a llamar, esta de aquí, corriente a vacío y sub cero. Corriente a vacío que tiene esta máquina. Sí. ¿Para qué sirve esa corriente a vacío? Solo para mantenerlo en movimiento. En movimiento. Con esta velocidad de constante. Pero cada amperio que yo gasto tiene un costo. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo por la parte del rozamiento. ¿Listo? Entonces, ¿el amperímetro cómo trabajaría? Cierro el interruptor, ¿cuánto marca?
200 y No. baja, Hasta que llega. baja. ¿Y cuánto se queda? En la ida del vacío. Ahí se quedó. ¿Cuánto tiempo tarda en regresar y quedarse en 13? El tiempo que dure el periodo de aceleración. Es una cosita chiquita, una cosita, un juguetito, a lo mejor ni lo ve. Y si es electrónico el instrumento, peor. Muchas veces por ello van a utilizar elementos analógicos, es decir, de pluma, ¿no? Para que se pueda ver el efecto. Corriente 200 amperios con un tiempo de aceleración de varios segundos, usted ve cómo regresa la plumita del amperímetro, ¿no? Y se va a quedar en 13 amperios. En ese instante la máquina se estabilizó. La pregunta es, ¿en qué velocidad Alcanzó. alcanzó? Entonces, para determinar esa velocidad, ¿qué diríamos? ¿Qué podremos determinar primero? La P, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo sacamos la P? Aplicado menos la caída de tensión, por lo tanto la P va a ser igual a ¿qué? 200 voltios menos 1 ohmio por 13.3 amperios. ¿Qué FEM se ha generado aquí en la espiral? 200 menos 13.3 100. Esa es la FEM. 186. Esa es la FEM que se generó aquí. Si eso divide para 2, es la FEM que tenemos en cada uno de los extremos de la escala. ¿Estamos claros? Bien, ya tenemos la FEM, tenemos la corriente. Y si tenemos la FEM, podemos calcular la velocidad lineal. ¿Qué dice la ecuación? ¿Esto a qué debe ser igual? 2 veces. Por lo tanto, la velocidad lineal va a ser igual a 186.7 dividido para 2 veces 0.3 Tesla, la longitud 0.5 metros. ¿Qué velocidad tengo? Tengo que traer mi calculadora. 600.33 metros sobre segundo. Velocidad lineal. Por lo tanto, la velocidad angular, ¿a qué va a ser igual? Velocidad sobre el radio. 622.33 dividimos para 20 centímetros. 0.2. Tenemos una velocidad angular constante sin carga de 3.100. ¿cómo es? 3.1. 3.1. ¿Qué más? 0.66 radianes segundo. La velocidad constante sin carga. 3.111 radianes por segundo. Ahí se estabilizó la máquina. ¿Con qué corriente? Una corriente 13.3. Y se me cambia la cosa. Cuando la máquina se comporta de esta manera, entonces decimos que usted está analizando un motor eléctrico. Así va a trabajar un motor eléctrico. Cierra el interruptor, si ves el rozamiento arranca, y si arranca aparece una F que hace que la corriente baje. ¿Cuándo se equilibra? Cuando el torque inducido es igual al rozamiento. Y esa corriente se llama corriente a vacío. ¿No es cierto? Corriente a vacío. Una vez que tenemos la corriente a vacío, podemos calcular la F y encontramos la velocidad. Ahora, si usted... ¿Qué hora tiene? Si ustedes tienen... Hemos arrancado un motorcito. Se imaginan, ¿no? Ya está girando el eje. ¿Pero para qué se pone en marcha un motor? Para hacer un servicio, hacer un trabajo, ¿no es cierto? Hacer un trabajo. Imagínense el ventilador que estaba aquí. ¿Cuál es el trabajito que va a hacer esa maquinita, ese motor? Desplazar aire. Pero para desplazar aire, para batir aire, ¿qué debo colocar aquí? Las aspas, una carga, que serían la carga para el eje motor. Exacto. Y a esas aspas le llamamos carga. Ah, pero yo quiero poner un ventilador, quiero poner la licuadora. ¿Qué le pones en el eje? Una cuchilla. Un circuito de cuchillas, ¿no? Ajá. Ya está hecho una licuadora. Y el circuito de cuchillas en sí solo es el cortador. El ¿no? cortador no.
que al final viene a ser parte, si ustedes quieren, del mismo eje. Del mismo eje. ¿Cuándo digo que la máquina está con carga? Cuando ponemos una papaya y vamos a hacer un jugo, un batido de borojó ahí de eso. Pepa. De que venían tomando para las clases de maquinaria. Me parece. Ahí estoy poniendo carga, ¿no? Ya voy a venir Pero tomando. una cosa es hacer un batido de papaya Y otra cosa es hacer, no sé, un batido De de guineo. De de guineo. granizado. Que le cogen a la pobre licuadora, Y tra. más carga, ¿no es cierto? Hasta pena, man. Y si ustedes aquí en el eje no ponen eso, sino que ponen un mandril para colocar una broca, ¿qué estoy haciendo? Un taladro. Taladro. Y si en vez de poner una broca, en vez de poner eso, ponemos una caja reductora de velocidad y colocamos una banda, una polea y utilizamos para mover un ascensor. Chore. Y el ascensor tiene una persona, 2 personas, 3 personas, 5 personas. Sí, la sí, carga carga se vuelve es variable, variable. ¿no es cierto? Todos esos son ejemplos de la carga que se va a colocar al eje de una máquina, al eje de un motor. Pero al final la carga, ¿qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer? Trabajo. ¿Qué viene a hacer? Masa. Muy bien. Porque si yo voy a poner un ascensor, la caja reductora tiene una masa que puedo incorporarlo al eje de la máquina, así como el sistema de cuchillas de la licuadora. Ya tiene una masa que puedo incorporarlo al eje de la espira, al eje de la máquina que estamos analizando. Pero ya el cajón propio del ascensor ya puede ser por separado, ¿no? Y más, una persona, 2 personas, 5 personas, 10 personas, son distintas masas. Se vuelve carga variable, pero todas terminan siendo Masa. y si hay masa, hay gravedad, hay radio de rotación, entonces ¿qué existe? El torque de El toque de rozamiento. No, ¿producido por quién? por la Porque masa. este torque de rozamiento es producido por quién? Por la masa. Por la propia espira. Espera. Este torque de rozamiento es producido por quién? Por la masa de quién? De la espira. De la propia máquina, o sea, el eje, la espira y todo lo que tengamos ahí. Pero es la propia máquina, no hace ningún trabajo. Ahora, cuando yo aquí en el eje conecto un reductor de velocidad y un ascensor, esa masa va a generar un torque de qué? Rozamiento. Por supuesto, pero le damos el nombre propio que le decimos un torque de Carga. ¿Y qué es el torque de carga? Un torque de rozamiento. Rozamiento. ¿Pero producto de quién? De la La carga carga que que voy a le- utilizar. De la masa de carga Carga que voy a que- utilizar para hacer el trabajo. Como es un torque de rozamiento, entonces, ¿qué sentido va a tener? Sentido contrario al del eje. Contrario al inducido. Sido. Por lo tanto, así será ahora ¿quién? Carga. El torque de carga, de lo que ustedes quieran. Me- Imagínense, atentos, luego tienen que pasar al limpio, pasito a paso. Imagínense un torque de carga de, voy a poner un fruto de una masa de por aquí, de por acá, que al final en valor, ¿qué me da? De 2 newtons metros. Fin. En este momento aplicamos esa carga. Cargué. ¿Qué va a pasar con la máquina? Estamos aquí, ¿verdad? Bonito se quedó ahí. Aplicamos un torque de carga de 2 newtons metros, ¿qué va a pasar? Físicamente, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Primerito. El torque va a desacelerar. Aguanta, físicamente. Va a Si desacelerar. aplicas un torque contrario al inducido, ¿qué pasa con la máquina? Empieza a Se disminuir. frena. Se La frena. máquina se frena. La máquina se frena. Y si se frena, no es así perpendicular, ¿no? Puede ser Se de golpe. desacelera. Se frena. Y si la máquina se frena, ¿qué está perdiendo? Velocidad. Velocidad. Y si está perdiendo velocidad, Está ganando corriente. está perdiendo, Apfem. está perdiendo FEM. Y si pierde FEM, La corriente aumenta. la corriente empieza a subir. Y entramos en otro lazo, ¿no es cierto? Pierde velocidad, baja la FEM y la corriente sube. Y usted dice, ¿y cuándo termina eso? Cuando ya se le ¿Cuándo se quita, da el nuevo equilibrio? cuando ya se le quita la carga. No, ¿Cuándo cuando se dará el nuevo equilibrio? el motor se. La nueva sumatoria de el torque torque sería se igual a cero. Pero ahora, ¿qué tenemos?
Tenemos el torque de Torque inducido ahora inducido, va a ser igual a qué. torque de rozamiento más el torque de la carga. Exactamente. Por lo tanto, la nueva corriente, que ahora ya no la llamamos a vacío, ya tenemos carga, Corriente vamos a con llamarla carga. corriente con carga, ¿a qué va a ser igual? Directamente. Rozamiento, Sería 0,8. más 2, Propio de la espira. más 2, 2, que son de la carga, que es de la carga, dividimos para lo que nos dieron ahí. 2, Torque 0,5, 0,3, 0,2. 0,2. Corriente de carga. ¿Cuánto da? Ya llegó a pasar. 40 y. ¿Qué pasa con el amperímetro? Miren, atentos. Cierro el interruptor, ¿cuánto marca? 200 amperios, corriente de arranque. Baja 13, corriente a vacío. Ponemos una carga de ¿cuánto? De 2. ¿Qué pasa con el amperímetro? De 13 sube a 46. Y si ya tenemos la corriente de 46, ¿qué puedo calcular? La nueva FEM. Por lo tanto, la nueva FEM, ¿a qué me queda igual? 200 menos 1 por 46.66. ¿Cuánto me da? Serían 160, no, 138 punto algo, no, 134 punto algo, 34, 53. 153.3 voltios. Por lo tanto, la nueva velocidad lineal reemplaza. 153.3 dividido para 2, para 0.3, para 0.5. 511 metros por segundo. Por lo tanto, la nueva velocidad angular para 0.2 2.555 radianes segundo. Entonces, mire, a vacío, ¿qué velocidad tenía? Constante sin carga. ¿Cuánto? 3.111. Le pusimos carga y ¿a cuánto cayó la máquina? A 2.555. 2.555. 555. ¿Cómo le llamamos a esta velocidad? Atentos. Velocidad constante con carga. CCC. CSC, constante sin carga. CCC, velocidad constante con carga. De 3.111 se cayó a 2.555. ¿Sí comprende cómo funciona esto? Sí, me culé. Y ahora pongo otra carga. 3 personas más entran al ascensor. 4 newtons. ¿Qué va a pasar? Más corriente. Se frena más. Baja la fe. Más corriente. Hasta que llegue ya se respondería. ¿Sí comprende cómo va a funcionar? Sí. Y ahora, como todo es inteligente y todo es moderno, entonces vienen y dicen, para que se gradúe tiene que hacer un regulador de velocidad. Yo quiero tener en 3100 constante. Variador de frecuencia. En este momento he puesto una carga de 2 newtons metros y la máquina se cae a 2555. ¿Qué tengo que hacer? Variador de velocidad. ¿Cómo subo la velocidad? Nuevamente a 3100 más. Un sistema de polea. Miren la ecuación. ¿La velocidad de qué depende? De la carga. Velocidad es P sobre 2 veces campo conductor, ¿no? ¿Qué sería lo más fácil ahí? La Si FEM. quiero subir la velocidad, Modificar la FEM. ¿cómo modifico la FEM? Fue aumentando Si el... aquí tengo 2 métodos para controlar la velocidad. O cambiamos la FEM, la longitud no hay nada que hacer, no es la longitud del espira y no puedo hacer nada. O regulamos el campo, campo. que son los 2 métodos para el control de velocidad. Que se llama, cuando se utilizan los 2 métodos, se llama control de 4 cuadrantes. Simplemente es el nombre. Está utilizando la FEM y el campo magnético. Si usted analiza la ecuación, para yo subir, ¿qué necesito? Subir la velocidad. ¿Qué tiene que hacer con el campo? Disminuirlo. Tengo que bajar el campo. Si bajamos el campo,
regulamos acá el campo, regulamos el campo de 0,3, empezamos a bajar el campo, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a subir. Al valor que usted quiera colocar. Ahora, cuando se trabaja con el campo, esta ecuación vale la oportunidad. Es muy importante en máquinas que utilizan campo de esta manera. Hay que tener cuidado de que el campo no tienda a cero. ¿Qué significa? Que la máquina se queda sin campo. ¿Qué peligro tenemos ahí? De que la velocidad se dispare. Se está funcionando en este momento y cortamos el campo. Si el campo tiende a cero, Tiende al infinito. la velocidad tiende a infinito. Ese efecto se llama el efecto de embalamiento de una máquina. Y la máquina se acelera a tal punto que la fuerza centrípeta y centrífuga superan para las cuales fue diseñada el rotor, la armadura de la máquina, y terminan rompiendo la máquina. Todo el mundo sale con los ojos rojitos. El núcleo terminan dañando la armadura de la máquina. Y a veces se encuentran ustedes en el mercado técnico máquinas que están impecables, ¿no? Todavía con el brillo original. Le dicen, mira, te vendemos bien económica esta máquina. Y está trabajando todavía, pero usted no sabe que ya la armadura, el núcleo está roto. Hay luego en motores jaula de ardilla, por ejemplo, que en vez de tener bobinas tienen conductores. Hay conductores que están internamente rotos. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando esta máquina fue diseñada, por ejemplo, para 3.600 revoluciones por minuto, el fabricante dará un 50-60% más de garantía en velocidad. Pero si tenemos este problema, cuando esto tiende a cero, puede ser que tenga 200-300% de velocidad para el cual fue diseñado. Terminamos dañando la armadura de la máquina. Entonces, pero la ecuación es muy sencilla, ¿no? Con el campo controlamos la velocidad y hay que tener precaución de no quedarnos sin campo. También se puede controlar mediante la P. Entonces, para la próxima clase, vamos a hacer lo siguiente. Nos faltaron 10 minutos. Les queda pendiente hacer el análisis del rendimiento, ¿no? El análisis de potencia de toda la parte. Bueno, no importa, hacemos la próxima clase. Pero yo necesito que, a ver, o sea, esto es la profesión de ustedes. Y la profesión de ustedes no es ir. Antes decían, ¿qué estás estudiando? Ingeniería electrónica, arréglame el televisor. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería eléctrica, arregla la plancha. Arregla la licuadora. La lavadora. La lavadora. Como no puedes, o sea, no sirves nada, de nada, no estás estudiando nada. Me lo dicen todo el tiempo. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería mecánica. Arréglame el carro. El carro de uno. Cambia la llanta. No. Ustedes ni se metan a subir ni a bajar máquinas ni a subirse a las escaleras. ¿Por qué no están estudiando eso? Porque si se van a subir a una escalera sin haber tenido el entrenamiento necesario, se van a caer y se van a matar. Porque no están estudiando eso. ¿Qué están estudiando ustedes? Ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica. Son ingenieros. Si van a subirse, tienen que tener el entrenamiento necesario. Ya me subí. Que luego será necesario que alguna vez hagan una práctica, sí, pero eso es distinto. Che, El trabajo de ustedes, el negocio de ustedes es ser ingenieros. Y ustedes como ingenieros tienen que saber, no subir a la escalera, cómo bajar la corriente. Y con la clase de hoy yo pienso que pueden contestar una pregunta real de ingeniería eléctrica. Por ejemplo, usted dice, cada amperio me cuesta $100. Oiga, y cuando yo doy arranque, ¿cuánto gasto? Una montonera de dinero. 20.000.
No, si antes subiendo las escaleras, que eso no es suyo. Ande experto para eso. Usted dedique a lo suyo. Dígame, ¿qué hago? Porque yo no puedo pagar esta cantidad. No sé, yo no he hablado de esas cosas, ¿no? Qué bueno que ya lo sepan ustedes. Acá es la realidad. Acá analice. La cosa es Entonces, eso lo van a analizar para la próxima clase. Hay máquinas, normalmente a las máquinas siempre se busca de que arranquen a vacío. De que arranquen a vacío. Ejemplo, si estamos ahora en el tercer piso y llamamos el ascensor y no hay nadie en la planta baja, ¿cómo sube el ascensor? sube rápido. Prácticamente a vacío. Ajá. Solo tiene que arrastrar su cajón, ¿no? Pero ¿y si no es así? Y si salimos de aquí y el ascensor está pues posicionado ahí, tenemos que entrar, estamos 5 personas, planta baja. ¿Cómo arranca el ascensor en ese momento? Con carga. Entonces no siempre va a haber cómo arrancar a vacío. Una banda transportadora, por ejemplo, está trabajando a vacío, ¿sí? Pues hagas eso, hagas eso. Tú te pones a hacer eso y me duermo. Una banda transportadora, sí, está trabajando a vacío, pero de repente estamos 10 personas encima. Y es como que está arrancando con carga. Último ejemplo. Cuando ustedes van a visitarle a la abuelita, y la abuelita tiene ese molino de mano, ¿no? Estoy en mi casa, despreocúpese. Hacer las humitas, Tortilla de mote. ¿Y qué dice? A ver, ya, vayan, consigan un poco de choclo y hay que moler, ¿no? Y mote. Siga. Y usted viene, coge el tazón grande, coge al hermano menor, ya desgrana ahí, y el otro ya le tiene ahí. Dice, ahora sí coge, dice, va a ser más rápido, como tengo que ir. Cogen todo el grano y llenan la tolva. Por hacer más rápido. No. Llenan la tolva del molino. Y se desperdicia. Ahora muela. No hay que ejercer más fuerza. ¿Se imaginan el arranque de esa máquina? La fuerza inducida que deben de generar para que luego se convierta en torque inducido. La cantidad de masa de granos que hay ahí. El torque de rozamiento en total, ¿no? Carga y rozamiento en conjunto, que toca vencer es tan grande. Es difícil, ¿no? Pero cuando ya ven esta clase, entonces, si se han entendido, ¿qué hacen ustedes? Cogen las peladas y siéntate que te vas. Y vas poniendo grano por grano. El pelado coge y está grano por grano colocando ahí. Y usted está chateando con una mano y dale. Es verdad. Así funciona un molino, ¿no? Yes. ¿Por qué hacen eso? Que sabe, para que tenga menor roce. Torque de rozamiento. Para reducir. Para bajar la corriente. Bajar la corriente en su brazo, que significa menos fuerza, se cansa menos, ¿no? Grano por grano. Así funcionan los molinos, siempre y cuando se pueda. Hay mesas de caña, por ejemplo, en los ingenios azucareros, que no hay cómo meter caña por caña a la mesa troceadora de la caña. ¿Qué hace? Viene el montacarga, 5 toneladas, ¡tum! El sistema de cuchilla tiene que cortar 5 toneladas. Siempre la ingeniería buscará de que los motores arranquen a vacío y que la carga vaya entrando como el pelado va poniendo los granos del maíz. Acuérdense de eso. Siempre y cuando se pueda. Pero si no se puede, hay que enfrentar la carga, ¿no? Hay que enfrentar la carga. ¿Para qué va a ser fundamental controlar la velocidad? ¿Por qué va a ser fundamental controlar la velocidad? Para poder controlar las cargas difíciles. Para un motor es exactamente lo que le sucede al vehículo.
Si usted se está yendo para la playa, ¿y cuánto pone el carro? Si es prudente, 120, 100, 120, ¿no es cierto? La pista lo permite, está todo abierto, no hay problema. Y estamos en la caja de velocidad sin mínimo cuarta, ¿no es cierto? Normalmente usted le enseña, pongan quinta, para ahorrar combustible. Más velocidad. ¿Qué pasa cuando la máquina tiene más velocidad? ¿Dónde está la ecuación? ¿Qué van a ver? ¿Dónde está la ecuación de la velocidad? Ahí está la velocidad. Velocidad. Esa no vale. No, la de allá. En la otra pizarra. ¿Se perdió? Aquí no Acá está. acá está. Esta de aquí. Mire. Si ponemos en quinta, máxima velocidad. ¿Qué pasa con la corriente? Si hablamos de un auto, la velocidad, Menos consumo de combustible. De combustible. La gasolina del auto es la corriente del motor. Exacto. Ah, lindo, bonito. Si vamos a la playa, autopista, 5 carriles, no hay nadie. Uy, qué frío. Encantado. Y en el primer mundo la autopista está tan bien hecha, tan nivelada y todo programada. Piloto automático, no hay ningún problema. Pero acá es difícil. ¿Por qué? No, tengo los Se ojos. cruza un burro por ahí inmediatamente. Y si no es un burro, ¿qué pasa? Tremendo bache que encontramos. Pase pues en quinta sobre ese bache. Trapo. ¿Qué tiene que hacer? Baja la Frene. velocidad. Ponga segunda, ponga primera. Y si vamos para la sierra, vamos para caminos más difíciles, entramos a carreteras de barro, carreteras empedradas, no sé. Ya no podemos ir en quinta, hay que bajar a cuarta, tercera, segunda. Y si ponemos primera, segunda, es más fuerza. ¿Más fuerza qué significa? Mayor torque. ¿Qué? Porque la carretera es más difícil. Una cuesta. Mayor torque, mayor fuerza. Para tener mayor fuerza, ¿qué necesito? Fuerza inducida, magnitud. LBI. Si quieren mayor fuerza, Mayor corriente. echamos gasolina. Por gasolina. Para la playa no puedo ir en segunda. No llego, ¿no? Y me como el tanque de gasolina. ¿Comprenden por qué es indispensable controlar la velocidad del motor? ¿Cómo viene la carga? Como la carretera para un auto. Y estaba bonito, usted chateando y moliendo ahí. Hasta que el pelado se le cabrea, le pone bastante. Y usted ya se había estabilizado, ¿no? A esa velocidad. Y, oh, ¿qué es? Tiene que controlar la velocidad. tengo Si no, se clase. le rompe el tendón. ¿Querías decir algo? Ya 8:30. Bueno, entonces así, pastillitas ligeras y rápidas, como ustedes comprenderán, será imposible tratar caso a caso. El negocio de ustedes es la ingeniería y la ingeniería es esto. Ustedes tienen que comprender, tienen que dominar el comportamiento de la máquina en su esencia conceptual, en sus ecuaciones básicas. Y con esas ecuaciones saldrán 1000 aplicaciones ya de la vida real del elemento, ¿no? Entonces decía yo, para la próxima clase necesitamos que ustedes traigan ya una solución de cómo arrancar la máquina a vacío, cómo, atentos, arrancar la máquina con una carga dada. Porque yo le pregunto, esta máquina necesita arrancar con 2 Nm. Mañana. ¿Es necesario tener en el arranque 200 amperios? ¿O es mucho? Es mucho, pero entonces, ¿cuál es el máximo? ¿180 será? ¿160? ¿150? ¿Cómo lo harían? ¿Para arrancar a vacío o para cualquier carga que tenga? Pero siempre utilizando la corriente, ¿qué sería? Mínima necesaria. Mínima necesaria. ¿Para qué desperdiciar corriente en el arranque? Usted va a ser entonces un arrancador para la máquina. Segundo, van a ser un regulador de velocidad. Y aquí le ponen, ¿no?
van a hacer un regulador de velocidad, utilizando dos métodos. El primero, utilizando control de la fe, y el segundo, utilizando control del campo. Jóvenes, yo no había querido hablar al principio para que ustedes tengan realidad de la materia. Como ustedes habrán comprendido y se han dado cuenta, no creo que sea difícil de entender, es más bien una cosa real, que ustedes van comprendiendo cómo funciona, pero el pequeño detalle que tenemos, y de ahí mi recomendación, es que clase a clase se va sumando. Entonces la próxima clase vamos a hacer un resumen rápido de esto y plantearemos el flujo de potencias e inmediatamente estudiaremos la misma máquina, pero ahora como un generador. ¿No? Que va a tomar base o parte de este mismo análisis. Dicho eso, entonces yo ya comprendo cómo funciona un motor, cómo funciona un generador. Rápidamente pasaremos a estas máquinas de acá. Y así clase a clase se va acumulando la información, que por más sencilla y simple que al principio aparece, luego se acumula y empiezo a confundirme, empiezo a perder. Entonces, por ello mi recomendación, jóvenes, es esta lámina de aquí, más los libros, más maquinagiratoria.com, de todo el mundo del internet que aparezca, hacen un resumen, lo pasan a limpio y se preparan como que la próxima clase es el examen final. Sí, no hay otro. Si así lo hacen, llegamos al examen, que es la parte fuerte, digamos, y todos van a sacar 20 sobre 20. Si no lo hacemos así, deben de estar conscientes y reconocer que por el momento no tienen tiempo, que por el momento tienen dificultades y no hay espacio para practicar un poco, ¿no? Que no aparezca ese comentario de que la materia es difícil, de que el profesor es un hijo de ni sé quién, nada de eso. Tienen que ustedes ser conscientes de que hay que practicar, no hay otro. ¿Y de qué manera practican? Pasando a limpio esto, pensando que la próxima clase es el examen final. Unas 100 veces. Nada más, eso. Y verán que de esa manera harán una linda materia. Y por favor yo les pido, en este caso ya no como profesor, sino como director de su carrera, a los profesores no les pidan cosas fáciles, no pidan tonteritas. A los profesores pidan que enseñen. Más aún que ahora todo se ha complicado, ¿no? Por ahí escuché que los estudiantes querían pues expresar sus dificultades que tienen, está bien, ¿no? Empezando por la matrícula, empezando por los costos, empezando de que nos reunimos tantos en un mismo grupo, todo eso está bien. Y encima de que soportemos todo eso, que vengan los profesores y 4 tonteritas ahí, todos felices porque no, o sea, ya son adultos, ¿no? Y esta es su carrera, esta es su profesión. Amén. Ustedes eligieron, es su profesión. O sea, no hay cuento de que imagínate que N tiende hacia dónde y que el infinito. No hay cuento, esta es su profesión. Entonces, ¿qué toca? Poner de parte. Yo, en la que a mí respecta, pues intentaré, mis queridos jóvenes, hacer lo mejor desde acá, pero el resto es de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.